Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta tarde, en esta zona Saoí Norte. Queremos agradecer la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil, ALCAE, por prestarnos este Zoom, y especialmente al doctor Esteban Traveletti, que ha puesto toda la onda y toda la garra para que esto salga bien. Agradezco a los coordinadores, a los presentadores y a los expertos que van a participar en esta zona Saoí. Nos acompañan como coordinadoras de la zona la doctora Miriam Berman de Tucumán y la doctora Gloria Páez Allende de Santa Fe. Así que tenemos una zona Saoí con unos casos muy interesantes y con expertos que nos van a compartir sus experiencias de acuerdo al tema que vayan a presentar. Muchas gracias por estar con nosotros otra vez y las dejo en manos de las coordinadoras. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a Saoí y fundamentalmente en nombre de Saoí a Carlota, que ha hecho todo este esfuerzo posible. Gracias por la responsabilidad que nos dieron con Miriam para poder compartir un encuentro más de amigos, porque esto es así, ¿no? Somos amigos de todo el país. Bien, vamos a arrancar con la presentación del caso de la doctora Ana María Coronel. Es de Tucumán. La doctora todas la conocemos, fue jefa del servicio de oftalmología del Hospital de Niño Jesús de Tucumán y hoy es directora médica del Centro Oftalmológica Tisera. El caso de la doctora Ana María va a ser comentado y va a aportar su experiencia la doctora Miriam Berman, también tucumana de raza, ex profesora titular de la cátedra y directora de la carrera de especialización en oftalmología. Adelante, Ana, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora estoy con ustedes. Bueno, buenas tardes, un placer poder compartir con ustedes. El objetivo de mi presentación es mostrar un caso clínico poco frecuente, describir sus manifestaciones clínicas, actualizar criterios diagnósticos y terapéuticos. Niña de término, de 1 mes y medio de vida, que es derivada por una evaluación oftalmológica. Al examen clínico presenta un hemangioma extenso en cara que se extiende a cuero cabelludo y cuello y múltiples ulceraciones a nivel de los pabellones auriculares. El examen oftalmológico fue normal y el examen cardiovascular también. Las imágenes mostraron malformación de Dandy-Walker y malformación cerebral posterior, cuadro clínico compatible con un síndrome de fase. Junto con dermatología, cardiología y neurología, se decide realizar tratamiento con propranolol a la dosis de 2 miligramos kilo día. Se interna a la niña con el fin de poder hacer una medicación en forma escalonada para ir controlando los posibles efectos adversos, controlando su frecuencia cardíaca, y estuvo una semana internada y como hubo una buena tolerancia hicimos un seguimiento ambulatorio. A los 2 meses y medio de vida ya muestra un aclaramiento de la lesión, las ulceraciones auriculares disminuyen, el 5º mes hay un marcado retraso madurativo, aparece un distangus torsional, con una tortícolis torsional y horizontal derecha compensatoria. A los 10 meses ya es evidente que el tumor ha disminuido de coloración, de densidad y de tamaño, por lo tanto se suspende la medicación y se evalúa su control a largo plazo. El síndrome es un síndrome cutáneo neurovascular. FASE es un acrónimo que engloba al hemangioma junto con las anomalías asociadas, que son la malformación de fosa posterior, anomalías vasculares, coartación de aorta, cardiopatía congénita y anomalías oculares. A veces también hay anomalías del esternón. Tiene una gran diversidad fenotípica. La patogenia es desconocida, aunque se encuentra todavía en vías de investigación. El compromiso cutáneo se caracteriza por ser un hemangioma grande de 5 centímetros de diámetro, de distribución segmentaria. El 90% tiene una localización cefálica y la cara es el sitio más comúnmente afectado. El hemangioma puede situarse en la cara siguiendo 4 segmentos
de acuerdo que serán lugares, de acuerdo a donde se ubique, será predictivo de la anomalía con la que se asocie. Si está en el segmento 1 y 4, se asociará a anomalías cerebrovasculares y oculares, en el 2 anomalías arteriales y en el 3 a cardiovascular. También los angiomas pueden tener una ubicación extrafacial a nivel del cuero cabelludo, cuello, tronco y extremidades superiores. Las alteraciones estructurales del sistema nervioso central, las más frecuentes son las malformaciones de fosa posterior y menos frecuentes las anomalías cerebrales. En este trabajo se realiza una revisión de resonancias magnéticas de cabeza y cuello, fotografía de pacientes con FACE, y se encuentra que el 60% tiene alteraciones estructurales no vasculares, y si el hemangioma se situaba en el segmento 1 y 2, tenía el doble de riesgo de tener estas alteraciones. La hipoplasia cerebelosa fue la malformación más frecuente. Estas patologías no progresan, no requieren neuroimágenes de vigilancia, pero como se acompañan de un déficit de desarrollo psicomotor, necesitan un seguimiento neurológico. Las alteraciones cerebrovasculares son las más frecuentes, se presentan en el 91% de los casos, hay malformaciones de las arterias de la cabeza y cuello. Este es un trabajo en el cual se realiza revisión de angiografías y hace una resonancia de 70 niños con fases, de los cuales demostraron que la más afectada era la carótida interna y sus ramas, y que un 57% de los casos tenía más de una forma de arteriopatía. El riesgo es que se acompañan de accidente cerebrovascular isquémico. Este es una revisión sistemática de la literatura de los niños con fase que habían desarrollado accidente cerebrovascular con el fin de estudiar la comorbilidad. Y se encontró que el 95% tenían un estrechamiento de un vaso cerebral mayor, 75% tenían 2 o más arterias anómalas y que un 65% habían recibido medicación con corticoides. También encontraron círculos de Willis incompleto y coartación de aorta. Un consenso multidisciplinario estratificó el riesgo para accidente cerebrovascular de acuerdo al lugar y características que tenían las anomalías vasculares en el angiograma, y lo dividieron de alto riesgo, mediano y bajo riesgo. Si las lesiones se encontraban próximas al polígono de Willis o por arriba del mismo, el riesgo iba a ser mayor. El compromiso cardíaco ocupa el segundo lugar entre las alteraciones extracutáneas. Se presenta en el 45% de los casos. Esta es una revisión de 150 pacientes realizados por cardiólogos y dermatólogos, y encontraron que el origen aberrante de la arteria subclavia era la más frecuente, seguida de coartación de aorta, y que existe una frecuente asociación entre las dos. En el 92% de los casos, la coexistencia de alteraciones cardíacas con anomalías arteriales de cabeza y cuello aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular. El 30% de los pacientes con anomalías del arco aórtico necesitaron intervención quirúrgica, y los que no se operaron necesitaron seguir controlándose porque puede ser progresiva esta afección. El compromiso ocular es poco frecuente, hay anomalías del segmento posterior y anterior. En este estudio se hizo una revisión de exámenes oftalmológicos en niños con fase durante 10 años y encontraron que solo el 5% tenían compromiso ocular. La mayor complicación ocular fue secundaria a la ubicación periocular del tumor, que son la ptosis, la obstrucción de los lagrimales, el vicio de refracción y la miopía. Estos niños deben ser controlados periódicamente con el oftalmólogo durante el periodo de desarrollo visual. En cuanto a los criterios de diagnóstico, la primera definición de caso fue un hemangioma facial mayor de 5 centímetros asociado a una o más malformaciones extracutáneas. En el 2009 se agrega a la definición de caso los hemangiomas extrafaciales. Se determinan criterios mayores y menores y se define un fase y un posible fase, y en el 2016 se actualizan los criterios. De acuerdo a la ubicación del hemangioma y a la cantidad y características de las anomalías asociadas, se podrá encasillar al paciente en una de estos diagnósticos. Todos los niños con fase deben recibir un examen físico completo, un ecocardiograma. Si este es patológico, se debe realizar resonancia magnética y resonancia cardíaca del arco aórtico, resonancia magnética con y sin contraste con angioresonancia de cabeza y cuello y examen oftalmológico. ¿Cómo se hace el seguimiento? Si es normal, no se repiten las imágenes. Si es patológico, debe ser controlado con los especialistas. Si el hemangioma es periocular, se debe realizar un control periódico con el oftalmólogo, y si hay vasos anormales, únicamente en el caso que sean de alto riesgo, deberán repetirse las imágenes entre los 6 a los 12 meses de acuerdo a la evolución clínica del paciente. El propranolol es la primera línea de tratamiento en hemangiomas infantiles, es el único agente aprobado por la FDA,
Es bien tolerado. Entre los efectos adversos se citan la bradicardia, el broncoespasmo, la hipotensión y la hipoglucemia. La controversia se presenta en el caso del FASE porque el uso del propanolol puede provocar accidentes cerebrovasculares. ¿Por qué? Porque esta droga disminuye la presión arterial y atenúa el flujo sanguíneo. Por lo tanto, es fundamental realizar un exhaustivo examen previo al tratamiento con el fin de determinar cuáles son los pacientes de riesgo, y siempre debe realizarse un manejo interdisciplinario. Este es un estudio de cohorte multicéntrico retrospectivo que estudia la seguridad del uso del propanolol en el FASE, y en su población tenía pacientes que tenían el 16% de alto riesgo y 43% de riesgo intermedio, y no presentaron efectos adversos con la medicación. Por lo tanto, apoyan que el propanolol es seguro. Sin embargo, se necesitan estudios prospectivos a largo plazo para aseverar esta conclusión. Todos los lactantes menores de 8 meses de alto riesgo deben ser hospitalizados. La medicación es de 2 miligramos kilo día, repartida en 3 tomas, durante o inmediatamente después de las comidas para evitar las hipoglucemias. ¿Cuánto dura el tratamiento? Mientras dure la fase proliferativa del angioma, aproximadamente entre 8 y 12 meses. Y se debe interrumpir cuando no hay ninguna reducción del tumor mientras está con la medicación. Los resultados se valoran de acuerdo a los cambios en la coloración, en la densidad y en el tamaño del tumor. Y la recurrencia, en el caso de recurrencia, se debe reiniciar el tratamiento. Esta es una patología asociada a múltiples malformaciones y complicaciones locales y sistémicas. Necesita un abordaje interdisciplinario precoz, tratamiento temprano y seguimiento a largo plazo. Las dosis bajas de propanolol son eficaces para el tratamiento. Muchas gracias. Hola, bueno, yo quiero felicitar a la doctora Ana María Coronel. Presentó un caso sumamente interesante, del cual a nosotros como oftalmopediatras nos interesa el manejo del angioma, que lo hizo con propanolol. Es una patología compleja y ustedes saben que el angioma puede generar dificultades de por vida, ambliopías, vicios de refracción. El tratamiento con propanolol es un tratamiento que debe ser utilizado, se necesita más estudio, pero ya está demostrado que es efectivo. La felicito a la doctora Coronel por haber presentado este caso sumamente interesante. A continuación, yo voy a presentar a la doctora Inés Candiotti Lehmann. La doctora Inés Candiotti es la jefa del servicio de oftalmología del Hospital de Niños Orlando Alasia de Santa Fe. Y me honra también presentarla a la doctora Josefina Sena, que va a discutir el caso. La doctora Josefina Sena es una gran amiga, alguien que nos recibió muy calurosamente, muy cordialmente en Rosario, y está en el Hospital de Niños J.B. Vilela y trabaja en el Instituto Oftalmológico de Rosario. Muchísimas gracias. Doctora Candiotti, es su turno. Bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación, gracias a SAOI Norte y a la doctora Gloria Páez Allende, quien me convocó. Este es un caso que nos llega derivado del Hospital de Niños Orlando Alasia de forma urgente. No puedo pasar. No sé por qué no puedo pasar. Move tu cursor sobre la presentación y abajo aparece una flechita para adelante y para atrás, ¿o no? Esta. Bien, perdón. Nos llaman de urgencia del interior de la ciudad. Es un niño de 1 año y 5 meses de edad derivado por estrabismo y leucocoria. Cuando el niño ingresa al consultorio, el examen general no presenta antecedentes personales ni familiares de jerarquía, no tiene internaciones previas, tiene un buen estado general y es hijo único. Al examen oftalmológico presenta la inspección, ojo derecho, buena fijación y seguimiento, acorde con su edad, y ojo izquierdo, una leucocoria y un estrabismo divergente. Biomicroscópicamente, ojo derecho se encuentra normal, ojo izquierdo evidenciamos un estrechamiento de la cámara anterior, una leucocoria retrocristaliniana de color evidentemente amarillenta y vascularizada. Motilidad ocular extrínseca, ojo derecho normal, ojo izquierdo exotropia de ángulo notable. Oftalmoscopía binocular indirecta, ojo derecho es normal y ojo izquierdo presenta un desprendimiento de retina globuloso con presencia de vasos anómalos
tortuosidad vascular y compromete región macular. Este es el niño, se puede evidenciar en la foto de la izquierda como el reflejo rojo está alterado. Fue bastante complicado sacar la fotografía por la edad. Esta es una imagen ampliada de la biomicroscopía. Oftalmoscopía binocular indirecta, se puede ver el desprendimiento total y la tortuosidad vascular. Otra imagen del fondo de ojo. Y otra un poquito más ampliada que me gustó por la tortuosidad que se veía. Bien, en ese mismo momento llevamos al niño a la sala de imagenología, realizamos una ecografía de modo B, donde se puede observar la totalidad de la cavidad vitrea ocupada con un contenido hiperecoico, o sea, aumentado de ecogenicidad y heterogéneo. Adelante, no sé si puedo marcar acá, aquí adelante se puede ver cómo el cristalino está desplazado hacia adelante y es el colapso de la cámara anterior que vimos biomicroscópicamente. A nivel posterior se ven ecos lineares compatibles con el desprendimiento de retina, de mediana reflectividad, y podemos evidenciar que no hay componente cálcico evidente. Bien, nuestra primera sospecha diagnóstica, por supuesto teníamos en mente el retinoblastoma, pero nos inclinamos para una enfermedad de Coats. La enfermedad de Coats es una vasculopatía idiopática congénita caracterizada por telangiectasias y aneurismas congénitos a nivel de retina y depósitos intra- y subretinales que pueden conducir a un desprendimiento de retina sectorial o total y conllevar también una ceguera unilateral si es algo crónico. Normalmente esta patología se da 3:1 en el sexo masculino. Las edades, hay reportes de casos que amplían el rango etario, yo puse de 6 a 8 años, pero hay casos que denotan de 4 meses a 28 años, es no hereditaria, es unilateral en un 90% de los casos, y lo que sí es interesante es que en todos los estudios se evidenció que cuanto más pronta es la manifestación clínica, o sea en lactantes y en niños, es mucho más crítico que en un adulto. En el adulto es más crónico y progresivo. Si bien la etiología es incierta, se sabe que hay una relación en el trastorno de la permeabilidad a nivel de las células endoteliales de la retina, dando un deterioro en la barrera hematorretiniana que conduce a la formación de telangiectasias y aneurismas. Esta alteración en esta barrera hace que los exudados, tanto lipídicos, sanguinolentos o sanguinolentos, se depositen en el espacio intra o subretinal, dando el desprendimiento de retina. El cuadro clínico es variable, puede variar desde disminución de agudeza visual, estrabismo, leucocoria, y me gustó esta clasificación porque hay muchas, pero esta es muy clínica y me pareció muy gráfica para el caso. El estadio 1 es un estadio asintomático, se da más que nada en adultos, a veces presentan estrabismo, y si se cronifica, ahí recién puede haber una manifestación de agudeza visual disminuida. El tratamiento es variable, da posibilidad de utilizar varios tratamientos como crioterapia, fotocoagulación con láser para obliterar el vaso que fuga, y el bevacizumab está discutido. Y el estadio 2 es un estadio más antiguo, más crónico, donde el paciente presenta leucocoria, puede ya presentarse con ceguera y a veces una crisis hipertensiva con dolor ocular si sucede. El tratamiento es expectante, pero siempre hay que acordarse que hay que tener en cuenta si es un ojo que presenta dolor, tener siempre presente la enucleación. El método diagnóstico es clínico y se realiza por oftalmoscopía binocular indirecta, angiografía, ecografía, tomografía y resonancia. Los diagnósticos diferenciales más importantes son retinoblastoma, toxocariasis, retinopatía del prematuro, cataratas o síndrome de vítreo primario hiperplásico. Este niño, como era del interior de la provincia, se fue a la casa de un familiar a pocas cuadras del hospital, mientras esperábamos todo lo que sea resultado del laboratorio, exámenes complementarios e interconsultas, en el transcurso de 4 o 5 días, pero ante nuestra sospecha diagnóstica y no pudiendo descartar la presencia de un retinoblastoma, planificamos una cirugía de enucleación cuando hayamos tenido todos los laboratorios pedidos. Solicitamos tomografía y resonancia, el laboratorio completo arrojó resultados normales, la serología para TORCH fue no reactiva,
la inmunoserología negativa y la interconsulta con reumatología y oncología fue normal. Tomográficamente, si ustedes evidencian el globo ocular izquierdo, se observa la totalidad de la cavidad vítrea ocupada de manera hiperintensa, lo que nos puede estar hablando de una formación de tejidos blandos o contenido hemático subagudo. Si fuera agudo daría una imagen mucho más hiperintensa. Pedimos una ventana ósea para ver si encontramos presencia de elementos cálcicos, lo cual no lo hallamos, igual que en la ecografía. En la resonancia también podemos ver un aumento de la intensidad del humor vítreo, y acá podemos ver que el nervio óptico no se encuentra comprometido y región posterior de la órbita tampoco. A los 10 días el paciente reingresa al hospital con un cuadro hipertensivo, con un cuadro agudo, dolor en el ojo izquierdo, ojo rojo, epífora y mal estado general. Se interna el paciente en ese momento, se le suministran dosis de acetazolamida, donde se observan buenos resultados, se calma el cuadro de dolor, se realiza una toma de presión bajo anestesia, el ojo derecho da 12 milímetros de mercurio y el ojo izquierdo 30. Por supuesto, luego de este cuadro se pide quirófano, se plantea la cirugía, se realiza la cirugía de nucleación del ojo izquierdo, se envía la pieza anatomía patológica, quien ratifica el diagnóstico de síndrome de Coats, y actualmente el niño usa una cascarilla protésica cosmética en el ojo izquierdo, con imposibilidad de volver a controles por la pandemia. Muchísimas gracias. Bueno, les agradezco a los organizadores de esta magnífica zona norte Saoí el haberme invitado a discutir este caso tan interesante de la doctora Candioti, que debutó bailando con la más fea, porque en realidad es un caso duro por el diagnóstico diferencial que hay que hacer desde siempre con el retinoblastoma. La enfermedad de Coats es una enfermedad que al mismo tiempo que apasiona por lo difícil de saber su porqué, asusta justamente porque es difícil diferenciarla del retinoblastoma, más en los grupos etarios más chicos, como este caso. En un one-to-one, pero que fue una joya, que coordinó la doctora Susana Gamio con la doctora Alejandra Laurich Matet, argentina radicada en Francia y que se dedica a Coats. Esta profesional dejó en claro que los menores de 4 años generalmente se presentan así, con cuadros muy graves, como desprendimientos de retina de esta magnitud, que por supuesto obligan, aunque uno tenga la alta sospecha de esta enfermedad, a hacer el diagnóstico diferencial por todos los medios con el retinoblastoma. Primero porque en eso va la vida del chico, y segundo porque siempre hay que realizar, antes de proceder a la nucleación, de sacarle un ojo a un chico, hay que hacer todo para tratar de justificar ante los padres, y que los padres acepten y entiendan el riesgo-beneficio que es dejar un ojo que no dé, cuando a veces todavía no es doloroso, sin tener el diagnóstico de certeza. Hay que hacerles entender que primero está la vida del chico. Ustedes se aseguraron de realizar todos los estudios, y el hecho de que el chico se transformara en poquito tiempo en un niño con un ojo ciego y doloroso, aceleró y ratificó la conducta que ya habían previsto de nuclearlo. Así que la resolución, que además fue confirmada por anatomía patológica, fue excelente. Yo quiero dejar dos conceptos al respecto, porque creo que el caso fue muy bien manejado. Primero, que este chico obviamente no realizó los controles que se sugieren en la actualidad, o sea, no había hecho el control del año de vida, y hay que ver si había hecho otros anteriores. Y segundo, que a pesar de que también la doctora Laurich Matet insistió en que en los casos bilaterales, o incluso los que había más de uno en la familia comprometido, vos aclaraste, Inés, que este chico no tenía hermanos, ella ya no pensaba en Coats, sino que pensaba en otra patología, no precisamente Coats,
hay reportes de que hay COATS diagnosticados en un ojo y imágenes angiográficas alteradas, asintomáticas y que no se visualizan a la oftalmoscopía en el ojo contralateral. Entonces, como se suele decir, el COATS es una enfermedad para toda la vida, a este chico hay que seguirlo teniendo bajo control rigurosamente. Y bueno, no queda más que felicitarlos porque realizaron un buen manejo del caso. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, Josefina, por tu devolución. Muchas gracias, Inés. Muy linda la presentación y, bueno, clarísimo. Continuará con la exposición la doctora Lorena Sancho. Ella es especialista en oftalmología infantil, es egresada de la Universidad Católica Argentina, ex becaria del Hospital Garrahan y actualmente ejerce en el servicio de oftalmología del Hospital de Niños de Tucumán, también otra tucumana. En este caso, invitamos a la licenciada Amelia Palacios para que haga más que discusión, su comentario, que aporte su experiencia, ya que la licenciada es especialista es licenciada en rehabilitación visual, es profesora de discapacitados visuales y está abocada al trabajo con niños que tienen patología neurológica. Además, Amelia la conozco de toda la vida, desde la vida oftalmológica pediátrica, diría yo, porque Amelia, si bien es de Paraná, ha trabajado muchos años y sigue en contacto permanentemente con Santa Fe. Así que vamos a escucharla a Lorena. Adelante con tu caso. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Les quiero agradecer por invitarnos a participar de este Ateneo Zona Norte. Y yo les voy a presentar el caso de un niño de 1 año y 11 meses que ingresa en el mes de diciembre del 2019 a la guardia del Hospital de Niños por un TED grave con arma de fuego y herida en la región occipital. Ingresa lúcido, conectado, en la guardia se le hace soporte vital, le colocan el collar cervical, vía para hidratación y transfusiones, se lo intuba, se lo colocan en asistencia respiratoria mecánica y se le realiza imágenes. En la tomografía computada, en un corte axial, se puede ver el hematoma, la solución de continuidad en la región ósea occipital, la pérdida, la desestructuración de los lóbulos occipitales y la pérdida de masa encefálica, sobre todo a nivel del lóbulo occipital derecho. Lo mismo se puede corroborar en los otros cortes de la tomografía, los cortes coronales y los cortes sagitales. Este niño, luego de realizarse o de obtenerse esta imagen, ingresa a quirófano, es asistido por neurocirugía, sale de quirófano y pasa aproximadamente 1 mes y medio en la unidad de cuidados intensivos. Allí evoluciona favorablemente, se va descomplejizando al paciente hasta que llega el momento en el que puede realizar la consulta oftalmológica. En la consulta oftalmológica podemos ver que Ramiro no fija ni sigue los objetos, que la biomicroscopía es normal, que a pesar de no fijar, impresionaba una exotropia intermitente, no presentaba nistagmus, los reflejos eran normales en ambos ojos, una esquiascopía que era normal para la edad, y en fondo de ojo, polo posterior y periferia no había particularidades. Este es un video donde se puede ver la actitud visual, o evaluar la actitud visual de Ramiro. Le ofrezco un juguete de colores intensos, brillantes, se los pongo cerca, y Ramiro ni siquiera lo fija. Lo muevo hacia el otro lado. Aquí yo se lo acerco y le pido a la mamá que ponga las manitos de Ramiro sobre el juguete. Ahí descubre que tiene un juguete adelante y se pone a jugar con él, pero sigue sin fijarlo.
Por una cuestión médico-legal, los pediatras insisten en que pidamos potenciales visuales evocados, los cuales se encontraban obviamente alterados. El diagnóstico de este nene es discapacidad visual cerebral. Y en realidad el objetivo de la presentación de este paciente no es discutir el diagnóstico, porque es un diagnóstico muy claro. Incluso un alumno de pregrado podría darse cuenta de que esto es una discapacidad visual de origen cerebral. El objetivo es que Ramiro, este nene, es un extremo muy clásico y muy notorio de discapacidad visual cerebral. Pero existen otros niños que por otras causas tienen discapacidad visual cerebral con otros signos, ¿sí? Y que tienen que ser diagnosticados en forma correcta para así poder realizar una correcta rehabilitación. Entonces, para esto, nosotros nos preguntamos qué es la discapacidad visual cerebral. Y es el déficit significativo en la función visual asociada a daño de la vía visual retroquiasmática. Anteriormente se llamaba discapacidad visual cortical, pero con el tiempo se vio que no solamente la corteza occipital está lesionada, sino que también se encuentran lesiones a nivel de las cintillas ópticas, del cuerpo geniculado, las radiaciones y la corteza cerebral. Incluso están lesionadas áreas de asociación de la vía óptica con otras áreas, por ejemplo, la motora. ¿Pero por qué se produce esto? Las causas son congénitas en niños que tienen malformaciones cerebrales congénitas y adquiridas, por ejemplo, en niños que han tenido hipoxia o isquemia perinatal por un síndrome de sufrimiento fetal, o porque han tenido una hipoxia e isquemia postnatal porque se han ahogado en una pileta, por un trauma, como es el caso de este paciente, por epilepsias, en niños que han sufrido o que se les ha realizado angiografías o cirugías cardiovasculares porque son cardiópatas, por infecciones, por drogas o por trastornos neurológicos. Es la principal causa del deterioro de la visión en los niños en países desarrollados y está en aumento en países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque los niños prematuros y con afecciones médicas complejas tienen mayor sobrevida. Y esto asociado a una mayor prevención y mejor manejo de las causas oculares de discapacidad visual. Estos niños además tienen un daño neuronal generalizado. Aparte de la discapacidad visual, suelen tener otros déficits sensoriales, suelen ser hipoacúsicos o tener dificultades o discapacidades motoras, por ejemplo una parálisis cerebral, o neurológicas, son pacientes epilépticos con convulsiones, con trastornos cognitivos, con retrasos madurativos importantes. No solamente se afecta la agudeza visual, sino también el campo visual, el análisis, la exploración, la atención visual, la memoria visual y la precisión para realizar distintos movimientos con el cuerpo y con las extremidades. Por ejemplo, estos niños tienen un déficit o una dificultad en el desarrollo social. Porque el primer signo de desarrollo social que tenemos es el vínculo madre-hijo, que se desarrolla a través de la mirada. Para que la madre, para que el niño fije a la madre, es el primer contacto que tienen. Estas madres, como los niños no las fijan, se sienten frustradas. Otras características es el reconocer las caras familiares, tienen dificultad para reconocer las caras familiares, y también tienen dificultad para asociar expresiones faciales con emociones, saber que si una persona sonríe es porque está contenta, si una persona llora es porque está triste. Tienen dificultad para desenvolverse en ambientes abarrotados o donde hay movimientos rápidos. Entonces son niños que suelen aislarse en los patios de juegos, en los recreos, o que no les gusta jugar a los deportes, ¿sí? Y eso a veces se interpreta como problemas de interacción con los pares, o con autismo. Otra dificultad que encuentran, o que tienen, es encontrar objetos en determinada área del campo visual. Y también tienen dificultad para procesar objetos, letras, formas, números, y esto también muchas veces es erróneamente diagnosticado como trastornos del aprendizaje. También tienen alteraciones de la orientación espacial. Por lo general estos niños siempre realizan el mismo camino de ida y de vuelta hacia un lugar determinado. Y cuando uno hace que tomen otro camino, se pierden, porque les cuesta
incorporar nuevos puntos de referencia a una ruta. Además tienen un déficit de coordinación motor-visual, ¿sí? Les cuesta atarse los cordones, les cuesta subir las escaleras, bajarlas. A estos niños hay que realizarle un examen oftalmológico completo. En los casos en los que se pueda cuantificar la agudeza visual se hace, y si no se evalúa la actitud visual. Se debe realizar el examen de biomicroscopía, que generalmente es normal, pero también puede estar asociado a malformaciones del segmento anterior. Evaluar los movimientos oculares, también es normal, pero muchos niños tienen esotropia o exotropia por la asociación con parálisis o paresias de los músculos extraoculares. Los reflejos generalmente son normales. En la refracción, si descubrimos alguna ametropía, hay que corregirla. El fondo de ojos suele ser normal, pero también pueden encontrarse hallazgos como colobomas o hipoplasia del nervio óptico. El campo visual en estos niños es muy difícil de evaluar porque son niños, y el campo visual en los niños es difícil, pero aparte muchos de ellos tienen otros déficits motores, por ejemplo la parálisis cerebral del que ya hicimos referencia. Se piden estudios neurofisiológicos, entre ellos el electroencefalograma, que es el que mayor información aporta, y no solamente nos determina el área donde puede haber una lesión, sino también nos determina el pronóstico visual de este nene. Y otro de los estudios neurofisiológicos que se pueden pedir es los potenciales visuales evocados, pero no aportan tanta información como el electroencefalograma. También se pueden pedir neuroimágenes, que dependiendo en el medio en el que nos desenvolvamos, pueden ser ecografía cerebral, tomografía o resonancia magnética, teniendo en cuenta que hay un grupo de niños que pueden llegar a tener neuroimágenes normales. Seguramente cuando aparezcan las neuroimágenes funcionales, que todavía no son de rutina en nuestro medio, puedan echar luz sobre por qué hay niños con imágenes normales que pueden presentar discapacidad visual cerebral. Bueno, si bien la clínica es similar en estos pacientes, para el diagnóstico es fundamental basarnos en los antecedentes y en las neuroimágenes. Como conclusión, es importante que el pediatra y el oftalmólogo reconozcan a un niño que tiene discapacidad visual cerebral, ¿sí? Como causa de este retraso en el desarrollo visual, y teniendo en cuenta siempre los antecedentes de este niño. Porque una vez que reconozcan la discapacidad visual cortical, es el primer paso para iniciar una rehabilitación, que en muchos de los casos es muy exitosa. Y para esto es fundamental la estimulación visual temprana. Y para terminar esta presentación con un final feliz, yo les voy a mostrar, este es Ramiro, hace 2 semanas atrás. Llega sin tropezarse, le muestro un juguete, lo fija, lo mira, lo sigue, mantiene, y todo esto gracias a la plasticidad neuronal y a la estimulación visual. Muchas gracias. Adelante, Amelia, tenés el micrófono apagado. Amelia. Amelia. Ahí está, ahora sí. Ahí está. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por el espacio a la SAOI Norte. Muchas gracias, Gloria, por confiar desde hace tantos años en este trabajo. Bueno, y esperando desde mi humilde experiencia hacer aportes significativos desde lo funcional, al caso presentado por la doctora Lorena Sancho, a quien también agradezco por tomar esta temática que tanto me apasiona. Bueno, en primer lugar quiero comentar que bueno, estos niños, como el caso presentado que es Ramiro, son niños que vienen con diagnóstico de discapacidad visual cerebral, pero son los niños que nos llegan como los niños que aparentemente no ven. Nosotros los conocemos como los niños que tienen impedimento visual cortical.
Y desde el diagnóstico, como dijo bien la doctora, es importante y es fundamental empezar un trabajo de estimulación visual temprana. Cuanto antes se puede iniciar el trabajo sistemático y organizado, subrayando también, digamos, los aportes de la plasticidad neuronal, está comprobado que los resultados son sorprendentes en los chicos. En el caso de este nene, en un corto tiempo se vieron los cambios. En el caso de los niños que tienen otras discapacidades asociadas tal vez tarde un poco más, pero el objetivo es que mejore la calidad de vida. Y desde una perspectiva ecológica, constructivista, es de donde yo me paro, y bueno, mis colegas que también trabajan desde ese lugar, hacen un abordaje junto con la familia, pensando en que este niño tiene que construir su mundo visual, ¿sí? No vamos a hacer que este niño vea mejor, sino que vamos a entender cómo ve el mundo, y a partir de ahí desplegamos estrategias con adaptaciones, con recursos, adaptando el ambiente, mejorando el contraste, para que este niño pueda comprender las imágenes que le llegan fragmentadas, que le llegan confusas, y que muchas veces anula el canal visual para poder interactuar. Un poco el objetivo de la estimulación visual temprana es ayudar a este niño a que genere un vínculo con la mamá. Como bien dijo la doctora, son niños que les cuesta mirar a la cara porque no pueden detectar los rasgos críticos, entonces se trabaja mucho desde ese lugar para generar un vínculo, y se trabaja desde el juego, que es el escenario desde donde el niño nos puede conectar, ¿sí? Obviamente utilizando protocolos, utilizando valoraciones estandarizadas, realizando una primer mirada evaluativa, pero no única ni en un único momento, sino una evaluación como proceso, porque estos chicos tienen variabilidad en la funcionalidad visual, hay días que parece que ven y hay otros que parece que no ven, entonces se toma una valoración como un proceso y a partir de ahí se despliegan estrategias, pensando en poder, digamos, mejorar su calidad de vida y apuntando a la interacción. Un poco ese es el trabajo. Hola, ¿qué tal? Quiero felicitar, excelentes los trabajos de Lorena y a la licenciada Palacios, que nos dio el énfasis en lo que es la rehabilitación visual de niños, un tema importantísimo. Me toca a mí ahora presentar al doctor Darío Bustos. El doctor Darío Bustos es oftalmopediatra, egresado de la Universidad Católica Argentina. Trabaja en la Clínica Rasari en Concordia, Entre Ríos. Y a mi coequiper, ¿cómo la voy a presentar? A Gloria, mi querida amiga Gloria, que está con dedicación exclusiva a la oftalmología infantil. Es jefa del Centro Oftalmológico del Hospital de Niños Dr. Orlando Alasia de Santa Fe. Muchas gracias, el doctor Darío Bustos, su presentación. Bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias al SAOI por haberme invitado, a Gloria y a Carlota, y en especial a la doctora Alejandra Antagli, que fue quien me incentivó a presentar un caso. La idea de la presentación de este caso en particular, digamos, lo que es la miopía en consultorio, es un caso que se me presentó a finales del año pasado y que por cuestiones personales de la paciente y bueno, de la pandemia no lo tengo totalmente cerrado hasta el momento. Se trata de una paciente de 3 años que me consultó antecedentes en la familia solamente de una abuela paterna con miopía, pero que según lo que ellos saben no era una miopía muy alta.
Cuando intento hacer la agudeza visual, era una nena, que de por sí se la veía muy vergonzosa, pero que además no se veía que conectaba demasiado, cosa que llamaba la atención. Y cuando comenzamos a hacer la refracción, esto que anoto acá es, digamos, lo que decidí como refracción en ese momento. ¿A qué me refiero? Cuando la refracciono, la nena colaboraba bastante bien, las medidas eran muy variantes. Pasaba de -10 a -20 de miopía, y el astigmatismo se mantenía entre -6 y -8, cosa que me llamaba mucho la atención, no solamente pensando en lo que era posiblemente la acomodación, sino también en el astigmatismo que me variaba bastante a pesar de que la paciente tenía una buena fijación. La pasamos por varios refractómetros y pude al final hacer una esquioscopía más o menos confiable, por lo cual tomamos como refracción esto. En la cicloplegia un -9,50 a un -2, y en la cicloplegia del ojo izquierdo -9 a -2,75 con 160. Hacemos un pentacam, preocupándonos más que nada en la parte del astigmatismo alto que tenía, y encontramos que no se correspondía con las medidas de los refractómetros. Había en la cara anterior un astigmatismo de -2, y en la cara posterior un astigmatismo de -0,3. Una paquimetría que estaba en 572 con un astigmatismo regular. En el ojo izquierdo, bastante similar, también un astigmatismo regular con un astigmatismo en la cara anterior de 2,7 y 0,3 en la cara posterior, con una paquimetría de 587. Estas son las imágenes que pudimos tomar, donde se ven el adelgazamiento de la retina, la rectificación de los vasos. Se ve algunos vasos anómalos que se dirigen hacia la mácula, sobre todo en el ojo derecho, con una opacidad que hasta el día de hoy lo presento como una duda, porque no estoy seguro si se trata de pigmento o de qué se trata, ya que al fondo de ojo es muy difícil poder distinguirlo, y además estrías propias de la miopía magna. Acá vemos la angiografía, se puede ver un poco mejor en el ojo derecho, el vaso que llama la atención y la rectificación de los mismos. Se da la corrección del lente aéreo en -8,50 y con un astigmatismo, y -8 con unos 50 sobre el ojo izquierdo, y se decide comenzar a finales del año pasado con atropina diluida, el cual la paciente, digamos, cumple rigurosamente según lo que nos indica la madre a partir de finales del año pasado. Se la cita al mes aproximadamente para tratar de repetir la agudeza visual, y no logramos que regrese, volviendo recién para mitad de este año. Cuando la volvemos a ver con su corrección en julio de este año, logramos que vean 3 décimas con cada ojo en particular con su corrección. La madre nota un cambio importante, sobre todo en la actitud y en la relación con el entorno en estos primeros 7 meses del año, y de forma binocular llega con cierta dificultad a 4 décimas. Acá otra vez lo que me vuelve a llamar la atención, cuando la refraccionamos bajo atropina, se ve este tema también de lo que supongo yo que es la acomodación. Llega por momentos a -19, -20. El astigmatismo es variante, pero no nos da tan alto como las primeras veces. Ahí es donde nos da la duda si realmente se trataba de un problema de los aparatos en sí, digamos, en los refractómetros que en un principio hicimos las medidas, o está relacionado con, digamos, un astigmatismo que no precisamente está en la córnea, sino que puede estar en el cristalino o en la retina incluso. Podemos hacer el largo axial, donde vemos que tiene 25,05 en el ojo derecho y 0,2
en el ojito izquierdo. Y bueno, y de estos me surgen algunas cuestiones como para rever y que me quedan ahí en el aire, que son para preguntarse. Primero lo que decía, el tema de los errores de artefactos, si esto realmente eran problemas de los refractómetros, o al tener miopías tan altas ya dejan de ser confiables. Por esto es que nos apoyamos mucho en la esquiascopía, bajo ciclopegia, por supuesto, porque era muy difícil hacerlo sin. ¿Qué imagen estamos viendo en el ojo derecho? La opacidad esa, digamos, se queda como un signo de interrogante ante qué estamos. En tratamiento, bueno, ella ya empezó con atropina el año pasado, está con el lente, empezamos con parches de forma alterna, pero bueno, pensando en cosas a cambiar, el estilo de vida. Hoy en día todos sabemos que es muy difícil despegar a los chicos de las pantallas, pensar en lentes progresivos, no solamente aéreos, sino también en lentes de contacto, quizás complejos vitamínicos. Es una nena que recién tiene 3 años y le quedan muchos años de vida por delante, y las posibles complicaciones son demasiadas, y las posibilidades de que su miopía siga aumentando es bastante alta. Y acá también donde nos preguntamos, digamos, de recurrir a la estimulación visual como otra de los tratamientos para poder potenciar la visión de esta nena, que ya de por sí está con una visión comprometida. Por eso quería destacar en tema de la importancia del diagnóstico a tiempo, es decir, esta nena seguramente la miopía la presentaba antes, no fue notado los síntomas por, digamos, la gente que la rodeaba, pero creo yo que llegamos en un momento donde podemos hacer todavía mucho por delante. Apoyamos mucho en el tema de la ciclopegia, en la esquiascopía, esto por lo que decía antes, que fue desde un principio todo un tema poder encontrar bien cuál era la refracción verdadera de esta nena, y continuar con los controles de lo más cerca posible, o sea, para ver, digamos, potenciar, como decía recién, su visión, mantener lo que más se pueda a raya su miopía, y estar atenta a cualquier complicación que pueda llegar a surgir a futuro. La idea de la... Bien. Sí. No, eso, quería aclarar eso. Mi idea no era meterme en miopía, porque creo que los oftalmopiatras es un tema que tenemos muy presente y que en el día a día en el consultorio luchamos y combatimos contra todos los factores que pueden presentar, que pueden hacer que se presente miopía o que la empeoren, pero me parece un caso interesante, ya que no es muy común encontrar miopías tan importantes en chicos tan chiquitos, y además, digamos, con tanta duda desde lo que tiene que ver con la refracción, que a veces uno lo toma como algo que puede ser muy sencillo por apoyarse en el refractómetro, en una esquiascopía, y en este caso hasta el día de hoy sigue siendo bastante confuso, o sigue dejando abierta ese interrogante. Sí, gracias Darío, muy bien. Gloria, tenés silenciado el micrófono. Perdón. Decía que es un caso difícil. Un niño de 3 años que se presenta con ya esas dioptrías tan altas, es para hacer varias evaluaciones. En principio, no hay duda de que la refracción hay que hacerla bajo cicloplegia, porque has tenido fluctuaciones en las medidas ópticas, y no sería aparentemente un problema el tema del astigmatismo, porque vos te apoyaste en varios estudios complementarios, de lo cual te felicito, porque no es fácil en un chico de 3 años poder acceder a todo esto. Sirven como apoyos, como apoyo diagnóstico, digamos, pero evidentemente la clínica manda, y el sentido común y la experiencia. La cicloplegia
bajo cicloplegia, el autorrefractómetro puede ser fiable o no, pero siempre manda también en estas cuestiones tan chiquitos la esquiascopía. Eso es una de las premisas que también lo dejaste muy marcado y es correcta. La topografía en los chicos, si bien no es fácil, se puede hacer siempre y cuando se tape un ojo y se haga fijar con uno y se fije con el otro, porque los parámetros topográficos de esa manera son muy precisos, digamos. Y en realidad, según esa topografía, te coinciden las curvas, te coinciden las K para el astigmatismo de 2 dioptrías, que es el que tomaste originariamente, ¿sí? 2, 2.5 entre un ojo y el otro, pero eso sí es el astigmatismo corneano. Tal cual lo que dijiste, es probable que esa fluctuación te dé por alguna otra, otro componente refractivo que no es precisamente la córnea. El astigmatismo corneano está claro, la topografía te lo da. Puede ser por cristalino o por alguna patología más profunda. Yo me apoyaría más en el fondo de ojo, repetiría la oftalmoscopía binocular indirecta y en todo caso apoyarme con retinografías para tener un parámetro de dónde estamos partiendo. La ecometría en la parte de refracción te coincide para la miopía original que tuviste, o sea que para mí es muy importante el largo axil, las curvas. También la topografía te da el aplanamiento de la cama, del centro corneano, porque periféricamente tenés casi 700 micras de paquimetría y el centro es plano. Coincide con que, en mi criterio, a los 3 años, este niño está transitando por un pleno proceso de metropización, en donde si bien el largo axil puede seguir aumentando, todos sabemos que sigue siendo básica el antecedente familiar, el antecedente genético. No hay una genética dominante, pero sí, evidentemente, ante estas miopías tan altas, seguramente es congénita si hablamos y nos quedamos con el tema refractivo puntualmente. Es un miope alto, con antecedente familiar seguramente, en algunos antecedentes lejos, pero que no son bien claros en principio. Los parámetros refractivos los tenés, porque están claros. En el OCT yo mucho no me confío en esta edad, supuestamente tengo entendido, al menos con el equipo que nosotros trabajamos, no están estandarizados para chicos tan chicos, y la agudeza visual, me apoyaría en la clínica, en donde la agudeza visual ahí del lado derecho es exactamente igual y tan baja como la del lado izquierdo. Si hubiese una lesión en mácula, te tendría que estar dando menos agudeza visual de un ojo en relación al otro. Dato clínico, independientemente al apoyo de otros diagnósticos, de otros métodos de diagnóstico. ¿Qué otra cosa? El miope no acomoda mucho, por lo tanto, esa variabilidad que te da en las dioptrías no diría que tiene mucho que ver con el factor acomodativo en un miope tan alto y en un chico de 3 años. Lo del defecto óptico ya te dije, lo de las hemorragias es dudosa, si es que realmente es del lado derecho. Y con respecto a los tratamientos alternativos, trataría de... está faltando algunos estudios para descartar patología de retina. Cuando la miopía es tan alta de entrada, acordate que la miopía maligna, como le decíamos antes, evidentemente viene acompañada o puede estar relacionada con una enfermedad heredodegenerativa o alguna otra enfermedad retiniana, que todavía no está claro o no está diagnosticado. Pero yo apoyaría que pidas un potencial visual evocado, más bien un electroretinograma, estudios electrofisiológicos para descartar alguna patología en retina. El hecho de que vaya a ser progresivo o no, sí, va a aumentar, pero todavía este chico tiene chance de compensar algo durante su proceso de metropización, que está transitando por él, como decíamos. Entonces yo, en mi práctica personal, soy una de las que creo que está en el 70% de los oftalmopediatras de Latinoamérica, según dieron la autoridad de estadísticas, donde no estoy usando atropina. Yo no la usaría en un chico de 3 años, no creo que me modifique demasiado, y más si este caso pinta para una miopía con patología de retina probablemente.
no sé cuál sería el beneficio. Si bien hay un sinnúmero de estudios, es todo un tema para tratarlo, no me voy a meter en eso, si da tiempo lo charlamos. Yo a este chico le daría puntualmente la corrección astigmática total, que son 2 y 2 dioptrías y media, valiéndome por la topografía. Y corrigiría casi el total. ¿Por qué digo casi el total de esa miopía de casi 10 que te dio? Porque me dejo un margen de 2 dioptrías y media para que el chico tenga confort en la visión cercana. En nuestra experiencia, los que tenemos muchos años, sabemos que si les das, obviamente cuidando que no se ambliopice bilateralmente. Esto enfocando a esta miopía desde todo lo refractivo, pero ahondemos detalles, extrememos los recaudos para poder seguir investigando si este chico tiene o no otra patología que no es solo una miopía alta. No nos quedemos solo con la refracción. Y estimulación visual desde ya. Apoyo totalmente el dar la corrección, empezar la rehabilitación mientras se sigue con los estudios para poder descartar otra patología. Gracias, Darío. Yo aporto esto en base a mi experiencia y hay mucho por hablar por miopía. Esto es una afección que está estudiada desde hace cientos de años, porque así, desde el siglo pasado, que se aplica la atropina también, hay millones de investigaciones y estudios sobre la miopía. Yo sigo manejándome con una miopía leve, moderada y severa. Para mí las miopías, hemos visto casos clínicos donde yo tengo contado con los dedos de la mano los que realmente una miopía media, moderada, llega a ser tan alta si no es desde el vamos. Incluso no aumenta tan rápido cuando son miopes muy altos desde temprana edad. Puede aumentar porque va a seguir creciendo, pero no tanto. Y por supuesto me inclinaría a sostener las condiciones ambientales. La predisposición familiar y los factores ambientales se supo siempre que influyen en la progresión de la miopía. Bueno, muchas gracias. Con esto he finalizado mi comentario y vamos a darle cabida a que sí continúe con su caso la doctora María Angélica Mondino. La doctora Mondino es médica especialista en oftalmología, egresada de la Universidad Católica Argentina, especialista en oftalmología infantil, Instituto Santa Lucía de Paraná. Va a comentar el caso y aportar su experiencia la doctora Susana Gamio, querida Susana, conocida por todos, jefa del Servicio de Oftalmología Infantil del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se ve ahí? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer a la Comisión SAOI organizadora, a la doctora Alejandra Antacle que me invitó, a las doctoras coordinadoras que han trabajado mucho, con mucha anticipación y han sido muy amables, al doctor Esteban por la logística. Vamos a hablar sobre catarata congénita. A ver si puedo proyectar esta. Caso número 1, paciente masculino de 20 meses de vida, sin antecedentes, catarata congénita en ojo izquierdo, bajo seguimiento desde el nacimiento, en otro nosocomio según relataba la mamá. No han podido continuar el seguimiento. El ojo izquierdo comenzó a desviarse hacia afuera hace 3 meses, según lo que relatan en esa primera vez que lo veo. Examen físico, exotropia, ojo derecho fijador, mala actitud visual del ojo izquierdo, reflejo rojo alterado, Bruckner positivo. A la biomicroscopía, catarata polar anterior piramidal con compromiso cortical en el ojo izquierdo, ojo derecho sin particularidades. La oftalmoscopía binocular, sin hallazgos patológicos, costó evaluar el ojo izquierdo por opacidad de medios. Ecografía saludable. Alevac, único dato interesante a mencionar, la córnea del ojo izquierdo con un diámetro transverso menor a la del ojo derecho, 10 milímetros, prácticamente una microcórnea. Biometría, ojo derecho 21,8 milímetros, ojo izquierdo 22,5 milímetros, un poquito sobre la media para la edad. Se decidió cirugía de catarata con implante de lente intraocular en ojo izquierdo, dada la edad y dada la unilateralidad. Transcurrió sin complicaciones. Se indicó tratamiento antiambliopía con oclusión y estimulación importante.
La evolución fue buena durante el año de seguimiento, luego dejé de verlo al paciente, continuó atendiéndose en otra locación de Entre Ríos, porque era un paciente del interior. Hasta donde yo lo observé no tuvo glaucoma, no tuvo complicaciones. La refracción a un año del postoperatorio fue buena, sin anisometropía significativa, se lo había corregido para que quede hipermétrope ligeramente del ojo izquierdo. La refracción a un año era muy buena, habrá que continuar viendo cómo evoluciona. La exotropia mejoró mucho, se repitieron los EVAC posteriormente, se hizo Jack láser al año, no tuvo contracción del saco capsular, fue bueno el postoperatorio. Caso número 2, paciente femenina de 3 meses, sin antecedentes personales ni familiares, consultó por el control del recién nacido, no pudieron acudir antes, relató la mamá, esto fue a principios de la pandemia, están llegando más tarde, esa es la realidad. Al examen físico, Bruckner positivo alterado con reflejo rojo abolido en el eje visual, masa derecha, a la biomicroscopía, miriasis mala, incompleta, catarata de polo posterior cristalino bilateral, involucrando eje visual más densa en el ojo derecho. A la oftalmoscopía, sin hallazgos patológicos, más difícil evaluar mácula y grandes vasos en el ojo derecho por opacidad de medios. La actitud visual no tenía nistagmos a los 3 meses, al test de edificación preferencial de LEA, no más de 0,5 ciclos por grado a 30 centímetros, es decir, 0,5 ciclos por centímetro. No tenía nistagmos, es la realidad, era una fijación espuria, no era lo mejor de actitud, no era muy buena su actitud. Laboratorios normales, TORCH negativos, los EVAC, nada interesante dentro de parámetros normales. Se decidió cirugía de ambos ojos sin implante de lente intraocular, capsulorrexis posterior y vitrectomía anterior. Esta es una foto de la rexis posterior. La evolución fue buena, sin complicaciones, mejoró la actitud visual, tienes ya 6 meses, me mira, agarra los juguetes, tratamiento de ambliopía a la fecha adaptada con lentes de contacto y aéreos, le están funcionando mejor los aéreos ahora, está en estimulación. Cataratas en pediatría, podría hablar un montón, en honor al tiempo, digamos que la patología congénita del cristalino tiene una incidencia según la AO al día de la fecha de 1 en 4.000 a 1 en 10.000 nacidos vivos en el mundo. De las cataratas congénitas constituyen el 10% de las pérdidas visuales en pediatría. Pueden asociarse o no a condiciones oculares y sistémicas, generalmente cuando son bilaterales tenemos que pensar en causas sistémicas, enfermedad secundaria a una enfermedad sistémica. Pueden ser parciales o completas, pueden ser estables o progresivas, ahí les dejo un cuadro de la Academia Americana en la última publicación de este año. Evaluación clínica debe ser completísima, tenemos que recabar antecedentes familiares y antecedentes personales, observar a los padres a la lámpara de hendidura, tenemos que hacer una evaluación física completa, guiada por el pediatra, genética, tenemos que evaluar el ojo muy bien, tenemos que hacer retinoscopía con y sin dilatación para ver qué tan visualmente significativa es la opacidad, tenemos que mirar al paciente al biomicroscopio para ver el tipo morfológico de la catarata, para ver si tiene asociación a otras patologías oculares como una digenesia de segmento anterior, como una aniridia, tenemos que estudiar el polo posterior y si no podemos hacer ecografía, tenemos que tomar la presión ocular, hoy con los tonómetros de rebote es más fácil, a mí me ha funcionado muy bien, incluso para el postoperatorio, tenemos que hacer estudios de laboratorio para las cataratas bilaterales, tenemos que descartar las TORCH, las que se asocian a cataratas citomegalo, toxoplasmosis, rubiola, varicela, la BDRL, el screening neonatal de la SAP incluye el dosaje de galactosa total, es el único, tenemos que también pedir calcemia, fosfatemia, glucemia, tenemos que estudiar la ferritina, tenemos que descartar el síndrome de Lowe por estudiando la aminoaciduria. Aquí les dejo también un cuadro interesante sobre la evaluación completa, cómo debe ser. ¿Cuáles opero? ¿Cuáles tengo que operar? ¿Qué nos dice la evidencia? Bueno, tengo que operar no todas, no tengo que operar todas, tengo que operar las que son visualmente significativas. ¿Cuáles son visualmente significativas? Las completas, por supuesto, y las opacidades parciales. Dentro de las opacidades parciales, hay muchas publicaciones de hace muchos años, te diría que de los años 70, he leído un montón de publicaciones al respecto. Básicamente tenemos que operar las opacidades que comprometen al eje visual, que son grandes, más de 3 milímetros, en núcleo polo posterior y que son densas. Ese es un dato relevante.
Aquí se ven imágenes, les puse unas fotos, arriba son opacidades no significativas, una polar pequeña, 1 milímetro, un lenticono que es incipiente, una lamelar con muy buen reflejo rojo. Esas no son visualmente significativas, las de abajo sí, nucleares, densa, polar posterior, densa. Esta foto que ven acá es de un paciente que vi justo la semana pasada, 15 días de vida con una catarata nuclear densa. Nada reemplaza la clínica, hay que tomar siempre la agudeza visual, pero también la realidad es que a veces se evalúa la agudeza visual en un bebé recién nacido, no es simple, y la realidad también es que cuando aparece el nistagmus y la esotropia sensorial, no te digo que es tarde, pero la mejor oportunidad seguramente ya pasó, eso lo dice la literatura, entonces tenemos que tener criterio. ¿Qué nos dice la ciencia? Bueno, con respecto al punto nodal, el punto nodal es un concepto hablado de hace muchísimos años, en realidad es un concepto teórico que como hipótesis explicativa es valedero, pero es un concepto teórico que explica muy bien el pinhole, pero no es tan bueno para lo que es un sistema óptico no teórico, sino finito como es el ojo. Pero es un interesante concepto que justificaría por qué operar, o intentaría explicar por qué operar las polares posteriores y las nucleares. Pero lo que nos interesa en realidad son los trabajos clínicos, la investigación clínica. Este trabajo es el trabajo de Parks, que es un trabajo presentado en el 92 en la Academia Americana, citado por Taylor, muy citado. Ellos estudian a 120 pacientes operados retrospectivamente, y ellos correlacionan la agudeza visual que tienen estos pacientes con un seguimiento a 5 años, con respecto al tipo de cataratas, y son los primeros en demostrar que existe relación entre la agudeza visual a seguimiento a largo plazo con el tipo específico de catarata, entiéndose por esto la morfología y la historia natural que va a tener esa catarata que usted está diagnosticando en el recién nacido. Esta imagen que les muestro acá es una imagen de la clasificación de Schroeder para las cataratas polares posteriores. Las cataratas polares posteriores, el 65 al 80% de los casos son bilaterales, y pueden ser desde subcapsulares ligeras hasta densas, que realmente a veces incrementan también el riesgo de ruptura capsular intraoperatoria, y según Schroeder, la clasifican grados de 1 a 4, y él sugiere, y esto es muy citado, que cuando tenemos un grado 3 a un grado 4 significa que al retinoscopio está alterado el reflejo rojo, no estando en midriasis el paciente en condiciones normales, y son quirúrgicas. Con respecto a las polares anteriores, ¿son inofensivas? Sí, son pequeñas, son polares anteriores, pero también progresan, no son del todo tan inofensivas. En particular dentro de estas las piramidales, que son progresivas, y se asocian a opacidad cortical más tarde, no inicial, pero más tarde, y hay trabajos científicos incluso donde describen tras un trauma dislocación a la cámara anterior y edema de córnea. Nos pasó con este paciente del caso 1 que les contaba, que el resto piramidal se desprende a la cámara anterior y hay que sacarlo con un forceps, realmente no se puede aspirar, es un resto piramidal realmente llamativo y significativo. También se describe ambbliopía, anisometropía en estos casos, entonces hay que controlarlos igual. ¿Cuándo y cómo operar? Bueno, en esto no hay duda, las cataratas congénitas visualmente significativas se operan antes de las 6 semanas cuando son unilaterales, antes de las 10 semanas cuando son bilaterales. El implante de lente intraocular entre el año, los 2 años, en esto el IATS, la facia Treatment Study es contundente, es evidencia científica a nivel 1, no antes del año. Abordaje anterior o vía pars plana, cuando el plan es afaquia, capsulorrexis posterior y vitrectomía anterior, siempre por la tendencia a opacificar el eje. Abordaje anterior por córnea clara o túnel escleral con cápsula intacta o capsulorrexis posterior cuando se implanta LIO. Esto quisiera dejarlo a la experticia del cirujano, hay mucho publicado, algunos prefieren colocar la LIO y luego hacer un abordaje vía pars plana, hacer la vitrectomía, otros prefieren hacer un abordaje anterior para la vitrectomía, luego colocar la LIO, algunos prefieren colocar una lente de 3 piezas en el sulcus y hacer un atrapamiento de la óptica en la rexis posterior. Eso va mucho, hay muchísimo publicado, va en la experticia del cirujano y es válido cualquiera de estas técnicas. ¿Qué nos dice el IATS? El IATS es evidencia científica nivel 1, es un trabajo multicéntrico, prospectivo, randomizado, bien controlado. Ellos demuestran que la cantidad de casos en los que tienen que reintervenir es mayor en los pacientes en los que le implantan la LIO antes del año que en los pacientes que dejan afáquico con lentes de contacto. Aunque la agudeza visual final es la misma,
pero la cantidad de reintervenciones, de complicaciones, incluso hasta intraoperatorias con prolapso iridiano intraoperatoria es mayor. Recomendaciones destacadas en honor al tiempo: operar con urgencia cataratas visualmente significativas, desde las publicaciones de los 70 hasta el día de la fecha, porque me sorprendió verlo también escrito de esta manera en la publicación de la Academia Americana del curso clínico actual del 2020. Cataratas visualmente significativas son las densas, las nucleares a polo posterior, de más de 3 milímetros, no implantar LIO antes del año ni en las unilaterales. Lo primero es evidencia nivel 3, lo segundo es evidencia nivel 1. Capsulorhexis posterior y vitrectomía anterior en afaquia siempre, tratamiento en ambliopía y seguimiento estricto para todas. No confiarse. Y llega la primavera. Les dejo una frase de Antonio Machado. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, es un gusto para mí discutir este caso de cirugía de catarata en niños. Tanto se ha hablado sobre los factores ambliopizantes tratables y el momento quirúrgico para evitar la ambliopía, que creo que esto es un concepto que los oftalmopediatras tenemos todos muy incorporado. Presentaste un caso de catarata monocular y uno de bilateral, y en ambos casos se trataba de cataratas incompletas. Empecemos con el caso del primer niño, que ya tenía 2 años, que aparece una exotropia del ojo en el cual tenía una catarata polar anterior que se transformó posteriormente en piramidal y que obstruía el eje visual, razón por la cual me parece que estaba indicado hacer la cirugía. La presentación de este estrabismo adquirido divergente habla de un deterioro de su agudeza visual. No mencionaste, si bien decís que planearon una hipocorrección quirúrgica, no mencionas cuánto hipocorrigieron la graduación del lente intraocular, y la refracción posoperatoria que muestras es prácticamente metropía a los 2 años, lo que habla de que muy posiblemente ese ojo sea bastante miope en la adolescencia. También nos cuentas que hicieron un jack láser posteriormente en un examen bajo anestesia. En principio me parece que hubiera estado indicado hacer una capsulotomía posterior primaria con vitrectomía anterior por la edad en la cual se operó este niño. Estoy totalmente de acuerdo con el hecho de haberle colocado lente intraocular, e incluso yo estaría de acuerdo en colocar en una catarata monocular un lente intraocular aún en menores de 1 año, porque grupos colaborativos americanos, precisamente de estos que mencionaste, actualmente dicen que después de los 6-7 meses, o sea, previamente al año, se pueden colocar lentes intraoculares, y más aún en una catarata monocular, que todos sabemos lo difícil que es la colocación de un lente de contacto en forma sistemática, el cambio de la graduación, sumada a la oclusión en estos niños que tienen un ojo sano contralateral. Con respecto a la catarata bilateral capsular posterior, ahí el decidir el momento quirúrgico es un poco más difícil, porque la valoración, no tenemos una agudeza visual muy confiable a esa edad. Este paciente no tenía nistagmus, por supuesto que no tenemos que esperar que aparezca, pero tampoco tenía estrabismo. El valorar sí se valora en base al comportamiento visual y en base a la observación del fondo de ojos. En este caso, indudablemente, me parece bien la conducta que adoptaron, que fue la cirugía de catarata sin colocación de lente, con la capsulotomía posterior y la vitrectomía anterior, y por supuesto la adaptación luego de los aéreos, que siempre en estos niños permiten una corrección óptica más permanente que lo que hacen los lentes de contacto. Sabemos todos que los lentes de contacto en los niños pequeños necesitan de una gran colaboración por parte de los padres, que no siempre la tienen, además de un gran gasto, porque los lentes se pierden, porque muchas veces hay que cambiarlos periódicamente con bastante rapidez.
siendo que el aéreo a esta edad es una buena opción. En definitiva, me gustó mucho la presentación de los casos y solamente difiero en esto. Yo pondría lentes intraoculares en menores de 1 año, por supuesto no antes de los 6 meses, pero después de los 6-7 meses sí, más aún en las monoculares, y siempre capsulotomía posterior y vitrectomía anterior. Perfecto, muchísimas gracias Susana. Aprovecho para saludarte en el día de hoy del docente, la verdad es que eternamente agradecida, siempre aprendiendo. Sí, el primer paciente me había quedado una hipermetropía de 2,5 dioptrías, tampoco quería dejar tanta anisometropía por la unilateralidad, y ya que arrancábamos con una ambliopía, muy probablemente se miopice. Esa refracción es fabulosa, pero le falta mucho por crecer y se va a miopizar. Otra cosa que no mencioné es que generalmente estas cataratas monoculares con compromiso de la cápsula anterior suelen tener astigmatismo, y este paciente lo tenía. A veces son astigmatismos altos que en los niños que no son quirúrgicos, porque la catarata polar anterior no es, digamos, visualmente significativa, hay que corregir el astigmatismo porque eso es lo que puede ambliopizar. Me olvidé de decirlo, pero vi que el astigmatismo que tenía no era demasiado importante, pero siempre hay que tener en cuenta eso, que en las polares anteriores hay que buscar el astigmatismo. También, si se puede mirar, eso lo quería decir, disculpen, y lo acabo de recordar, si se puede mirar el ángulo, hacer conioscopía y tener en cuenta que las microcórneas se asocian más a glaucoma. Sí, sí. Eso también. Gracias, Angélica. Bueno, ahora muchas gracias a ustedes. Me toca a mí presentar el último caso, pero antes que nada quiero agradecer al CAE, a la SAOI y a todos, a Carlota, a todos los colaboradores, y las presentaciones han sido excelentes. Me alegra y me felicita. Y también a Esteban, que Esteban nos ayudó muchísimo. Bueno, ahora voy a presentar a Nadia Flores, especialista en oftalmología infantil, y es la actual presidente de la Sociedad de Oftalmología de Misiones. Vive en la ciudad de Puerto Rico, provincia de Misiones. Y finalmente a la doctora Marta Selter, con quien nos une una larga conocimiento, porque bueno, somos de una cierta edad. Es oftalmóloga pediatra, retirada del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, y es docente del curso superior de la Universidad de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Adelante, Nadia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también en este día especial, como dijo la doctora Angélica, del Día del Maestro. Quiero agradecer a los doctores y a sus aportes, que día a día estamos aprendiendo con ellos, así que este es un día especial. Muchas gracias. Bueno, el caso que les voy a presentar es el caso de un paciente de sexo masculino de 11 años de edad, derivado por una doctora del Dorado, ¿sí?, para segunda opinión y seguimiento, con una sospecha de angioma. El paciente presenta una alteración en el párpado inferior derecho de 2 semanas de evolución sin antecedentes de enfermedad actual. Al examen oftalmológico, el párpado inferior derecho tiene un aspecto edematoso, una masa blanda, difusa a la palpación y una coloración azulada. Y podemos observar la asimetría facial derecha. No presenta dolor, motilidad conservada, agudeza visual conservada, con corrección, sin corrección, tenía agudeza de 10 décimas y niega diplopia. Les quiero mostrar al paciente, lo primero que les quiero mostrar es la asimetría facial, ¿sí?, del lado derecho. Por supuesto, la disminución de la hendidura esfenoidal, y aquí es donde observamos, al disminuir la hendidura esfenoidal, cuando uno palpaba esta masa blanda en un comienzo, y después les voy a comentar cómo sigue, ¿no es cierto? Y aquí la coloración difusa de esa alteración palpebral. El niño concurre con una ecografía, dado que la sospecha del diagnóstico fue un angioma.
El informe presenta un aumento, refiere a un aumento de espesor del tejido celular subcutáneo, se observa una heterogeneidad de bordes difusos, y aquí les quiero mostrar el Doppler, donde se observa una hipervascularización, y se refiere que no se descarta etiología vascular. Bueno, teniendo en cuenta, hablando de la ecografía, teniendo en cuenta de los angiomas, es importante recalcar la edad de aparición, siendo que este niño tenía 11 años, la ubicación, porque se da en pacientes pequeños, ¿no es cierto?, prevalencia, la ubicación en el párpado superior, y este paciente tenía la alteración en el párpado inferior, la coloración puede ser rojiza o azulada, tanto en angiomas, ¿sí? Ahora vamos a evaluar, y la maniobra de Valsalva, que se realiza con este paciente, siendo que tanto el llanto en los niños puede dar un aumento de ese hemangioma, y en este paciente se realizó una maniobra de Valsalva, ¿sí? Ahora, teniendo en cuenta los diagnósticos diferenciales por el aspecto clínico del paciente, teniendo en cuenta la ecografía, uno pensaría en un hemangioma, pero tengamos en cuenta la edad. También no descartar, por supuesto, un rhabdomiosarcoma, pensando primeramente en cuando uno observa a este paciente, descarta la alteración infecciosa, inflamatoria. También uno de los diagnósticos podría ser un linfangioma, teniendo en cuenta los linfomas, las leucemias y demás alteraciones que no voy a nombrar, voy a hacer el diagnóstico diferencial con ellas. Lo que les quiero mostrar, algo muy importante, porque teniendo en cuenta estos pacientes uno pide un diagnóstico por imagen, como es la tomografía axial computarizada. El paciente trae un informe similar a lo que se informaba en la ecografía, teniendo en cuenta un tejido difuso en la región palpebral inferior. Yo, no quedándome contenta con ese informe, le muestro la misma tomografía a otro especialista en diagnóstico por imagen, quien observa lo siguiente. Observa que aquí tenemos este tejido blando rodeando, este es un corte axial, perdón, a nivel del hueso maxilar, donde están los senos maxilares, y quiero que miren, este es el lado derecho, esta es una vista inferior, por supuesto, el lado izquierdo, y quiero que observen este tejido blando en la cara anterior del hueso maxilar, y quiero que observen aquí, es donde el especialista en diagnóstico por imagen me llama la atención, y me muestra la medular ósea, donde nota una diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo, cuestión que me dice de pedir una resonancia magnética. Aquí es otro corte, pero un corte superior, donde les quiero mostrar, aquí se encuentra una invasión en la grasa extraconal, alrededor del hueso cigomático, observamos el tejido blando, y por supuesto aquí la masa infraorbitaria. Ahora, en este corte lo que les quiero mostrar es que no tenía una proptosis marcada el paciente, también lo vimos en la fotografía, y aquí, esta es una resonancia, ¿no? Una tomografía, donde se observa este tejido blando, y aquí la medular ósea, que con el contraste realza tanto el tejido blando como la medular ósea. Este es un corte coronal con contraste y sin contraste, donde aquí vemos esa masa y aquí su realce, ¿sí? Bueno, teniendo en cuenta este paciente, y siendo que estamos en el interior de Misiones, ¿sí? Es importante a los pacientes derivarlos, hablar con los médicos que lo van a recibir, hablar al paciente cuando tenemos una patología que es sospechosa, tumoral, tener en cuenta que el paciente puede no entender lo que le estamos diciendo, y esto es tiempo dependiente. Hablamos con la doctora Alejandra Villagra del Hospital de Clínicas, quien nos deriva por esta patología al Hospital Italiano o al Hospital Garraham. El paciente concurre al Hospital Italiano a los 5 días de que nosotros consultamos con la doctora en el Hospital de Clínicas. Ya tenía su turno para hacer una biopsia. A la semana les muestro el resultado. Este es el resultado de la biopsia, ¿sí? Donde acá observamos que luego de la biopsia se diagnostica una neoplasia linfoide de aspecto blástico. ¿Sí? Se solicitan marcadores para tipificar la lesión. Allí es derivado al Hospital Garraham el paciente. Se contactó también al servicio del hospital, se interna para estadificación y se realiza una punción de médula ósea, no evidenciando infiltración. ¿Y por qué recalco esto? Porque teniendo en cuenta
el diagnóstico, es importante evaluar la médula ósea por la leucemización, siendo que el linfoma linfoblástico agudo y la leucemia linfoblástica aguda son patologías hermanas, vamos a decirlo, desde el punto de vista inmunohistoquímico, y el tratamiento se comienza con un tratamiento agresivo, y comparten el tratamiento tanto la leucemia linfoblástica como el linfoma linfoblástico. Entonces, teniendo en cuenta que se realizaron la expresión de marcadores de células linfoides, que en la médula ósea hay un menor a un 25% de blastos, y la sangre periférica da negativa para células malignas, el diagnóstico, como recién les nombré, es un linfoma linfoblástico de órbita, ¿sí? De precursores de células B. Ahora, el paciente se le realiza quimioterapia, como dijimos, intratecal y endovenosa, y les comento que se redujo ese tejido blando que invadía, que cuando llegó al servicio después de 5 días, la masa ya no era blanda, sino que era toda una induración de la hemicara derecha. Luego se realizan posteriores punciones del paciente, donde no hay evidencia de infiltración, y el tratamiento es de 6 a 9 meses o más según evolución. Aquí les quiero mostrar, teniendo en cuenta los linfomas linfoblásticos, este es un paciente que en vez de concurrir como este niño que concurrió a las semanas, este paciente concurre a los 3 meses con una patología similar por la inmunohistoquímica, y miren aquí la diferencia con las imágenes que mostramos anteriormente. Y para hacer una reseña del linfoma linfoblástico, son tumores malignos que afectan a ganglios linfáticos, tejido linfoide primario y a sictios extranodales, como es este caso, que no es lo más frecuente que afecte directamente a la órbita. La proptosis puede ser lenta e indolora, no tienen quemosis ni congestión conjuntival y la motilidad conservada. Este es un paciente con una leucemia linfoblástica y aquí luego del tratamiento con la quimioterapia. Teniendo en cuenta la revisión bibliográfica, les quiero comentar que es raro un caso de presentación, como dice aquí, inusual en órbita de un linfoma, ¿sí? Aquí otro artículo que nos refiere de lo mismo, que no son casos, son casos raros las presentaciones orbitarias, ¿sí? Y aquí lo mismo hablando de la leucemia linfoblástica, ¿sí? Que son casos raros, siempre se dan en un contexto de una leucemia sistémica con alguna infiltración, ¿sí? Bueno, y para ir culminando, quería comentar respecto a los diagnósticos diferenciales, como la leucemia, que es el cáncer más frecuente en niños, la edad de aparición, 8 años y dentro de las primeras dos décadas, y pueden tener proptosis y masa difusa en el párpado, y la localización uni o bilateral, en el sector lateral de la órbita. Aquí tenemos un paciente les quiero mostrar esto, aquí se llama cloroma, es la invasión orbitaria, aquí la invasión conjuntival, y también pueden tener alteraciones de invasión de células linfoides en la retina con hemorragias, ¿sí? El otro diagnóstico diferencial, hablando del rhabdomiosarcoma, que tenemos que descartar en un niño de esta edad, pero si ustedes observan, hay un edema, pero hay una coloración que nosotros podemos llegar a pensar, en este caso, en el sector superior de la órbita se da, por eso tiene una hipotropia este paciente, y es el tumor maligno primario de órbita más frecuente en niños, la edad de aparición, 8 años o primeras 2 décadas, pero también se puede dar en menores, ¿no es cierto? Y la clínica, con una proptosis y masa focal, blefaroptosis, edema conjuntival y palpebral, puede aparecer el paciente, que en este caso no presentaba dolor, edema, quemosis. Y aquí, esta imagen, lo que les quiero mostrar, porque en el diagnóstico diferencial, cuando hablamos con especialistas en diagnóstico por imagen, hablamos de las imágenes. En esta imagen la masa no es difusa, este es un rhabdomiosarcoma, no es difusa, es localizada, lobular, y aquí lo más importante es que hay destrucción ósea, y nuestro paciente no tenía esa destrucción ósea, aquí la anatomopatología. Y por último, el hemangioma capilar, que fue el diagnóstico en el que se pensó en el niño, se da en niños pequeños, como digo, puede tener una regresión al nacer o antes de los 6 meses, rápido crecimiento y regresión, y la ubicación, se da en el párpado superior y la coloración bien podría ser, pero teniendo en cuenta el ecodoppler que les quiero mostrar, es un ecodoppler similar al que tenía el niño, con una hipervascularización y una alteración, digamos, del tejido heterogéneo y difuso que se encuentra aquí también.
Y teniendo en cuenta la resonancia, también es en este caso no es una masa difusa como acabamos de ver del paciente, sino que es localizada, es una masa lobular, y aquí lo mismo, si es una masa localizada, que no compromete los sectores, digamos, aledaños o extraconales y los sectores aledaños a los huesos como tenía la invasión este paciente. Y bueno, aquí la foto de este paciente se ve que se borró de nuestro paciente, pero le quería mostrar los 3 diagnósticos diferenciales que se manejaron en su momento, ¿sí? Y como conclusión, importante en este caso, el trabajo multidisciplinario, el compromiso y la relación con el paciente y su familia marcarán la diferencia en el diagnóstico, la adherencia al tratamiento y el seguimiento. Bueno, muchas gracias por su atención. ¿Ya? Sí, doctora. Bueno, muy buena la presentación, muy interesante. A mí estos siempre fueron los casos que me gustaron, digamos, todos estos casos que uno puede claramente patinar pensando que son patologías oftalmológicas y bueno, y no lo son. Entonces siempre tenemos que estar alerta a pensar que, bueno, que el ojo o la órbita están metidas adentro del cuerpo. Por lo tanto, bueno, hay pacientes que pueden presentarse con cuadros que aparentemente son oftalmológicos, pero que son cuadros sistémicos. Respecto a este tema puntual, realmente era un caso para, digamos, llevárselo puesto al linfoma, porque digamos, si yo lo hubiese visto, bueno, yo recuerdo, ahora tiene cerca de 40 años, es un ingeniero, yo vi un caso muy similar hace unos cuantos años en el hospital de niños, como así un engrosamiento difuso del párpado inferior, que yo la verdad que pensé que era un chalacio, no me cerraba mucho, pero bueno, le di cremita por un par de días, y bueno, por supuesto cuando volvió ya tenía un engrosamiento mucho mayor, compromiso de la conjuntiva, y terminó siendo un rhabdo. Y después, bueno, los cuadros de proptosis, yo también tuve un caso de un chico que fue interpretado originalmente, como así se hizo de cajón, una proptosis sin ningún otro síntoma, en un chico sano, se hizo así de entrada un diagnóstico de pseudotumor inflamatorio, se lo medicó con corticoides, hubo que hacerle, dada que no mejoraba, 3 veces biopsia, una vez lo biopsió el servicio de plástica de nuestro hospital, y la segunda vez ya lo biopsió Daniel Bail. Las 2 primeras veces no arrojó ningún resultado más que grasa necrótica. Le dábamos corticoides por vía sistémica, y en un momento dado, yo de casualidad, por una interconsulta de un paciente de un retinoblastoma, le mostré al oncólogo la resonancia de ese paciente y me dice, nunca más vuelvas a tratar un pseudotumor inflamatorio sin biopsia, porque si este chico tiene un linfoma, que seguramente lo tiene, vos lo que estuviste haciendo todo este tiempo es inducirle una remisión, y ahora va a haber que tratarlo como una recaída. Bueno, por suerte finalmente se biopsió, se punzó en el lugar que correspondía, y bueno, hasta donde yo dejé de ir al hospital, el paciente se trató y estaba libre de enfermedad. Así que bueno, cuando a mí Carlota me comentó que tenía que discutir este caso, yo recurrí al doctor Guillermo Drelichman, que es el oncohematólogo del Hospital Ricardo Gutiérrez, es mi consultor de todas las adenopatías familiares de hijos, de nietos. Y bueno, él lo que me dijo que esto es un linfoma cutáneo, de debut cutáneo, que es una cosa rara, que se ve en los chicos. Otra cosa importante, que los linfomas de órbita se suelen ver en chicos inmunocomprometidos. De hecho, en su momento, bueno, cuando había mucho menos tratamientos para el SIDA, yo he visto linfomas orbitarios en chicos con SIDA.
Habitualmente me decía Guillermo que es un tumor, que son linfomas de tipo T, no tipo B, así que este chico tiene todas las rarezas juntas. Lo otro que yo le consulté, le digo por qué lo presentan como leucemia, y en el Hospital Garrahan hablan de protocolo de tratamiento para linfoma, y bueno, ahí me dijo lo que la doctora acaba de decir, que la leucemia y el linfoma son como hermanos, entonces el tratamiento es el mismo. Cuando a mí Carlota me presentó el caso, creo que hablaba de un 2% de infiltración de la médula ósea, lo que me dijo que por eso se interpreta como un linfoma y no como una leucemia, pero me dijo, dale tiempo, que en poco tiempo esa médula ósea ya va a estar invadida y se va a leucemizar. De todos modos, el tratamiento es el mismo. Así que bueno, no tengo mucho más para decir, muy interesante el caso, nuevamente reitero, cuando bueno, uno ve un paciente, digamos, con cualquier patología, pensar que bueno, que no enfrascarse en que nuestro paciente tiene una patología ocular exclusiva, sino que no olvidarse de que podemos estar frente a una patología sistémica. Y quería, hablando de leucemia y linfoma, mencionar dos cositas más, que respecto a la leucemia, lo más común es la leucemia mieloide, la que provoca la proptosis o el ensanchamiento de la fosa temporal, que es lo que se llama el cloroma, pero esas son las leucemias mieloides, por eso bajo todo respeto este caso es bastante raro. Y el otro caso que yo tuve también de un chico con una leucemia fue, ahí está, un chico que yo lo vi con un edema de papila bilateral, lo interpreté de entrada como un pseudotumor cerebri, lo hice internar, el chico después de 6 meses de estar en el hospital, internaciones y externaciones, se decidió hacer una fenestración del nervio óptico, esto hace más de 15, 20 años, y en el preoperatorio inmediato el anestesista pidió una placa de tórax, y ahí salió un ensanchamiento mediastinal. Que justamente el hematólogo también me dijo que era probable que este chico pudiera tener compromiso mediastinal. Y entonces ese edema de papila probablemente se debió a un síndrome de la vena cava, con trastornos del retorno venoso. Así que bueno, interesantísimo el caso, muy bien presentado, y bueno, nuevamente reitero, bueno, por lo menos estos siempre fueron los casos que a mí me gustaron, así me he cargado al hombro más de un caño, y he tenido problemas con pediatras que pretenden que uno, a través de la patología oftalmológica, resuelva en un día lo que ellos por ahí en varios meses de pacientes internados no resuelven. Así que bueno, nada más, y muchísimas gracias a Carlota y a la SAOI por tenerme en cuenta para discutir este caso. Nada más. Muchas gracias, María Marta. Marta, gracias. No. Carlota, tenés la palabra. Bueno. No sé cómo estamos con los tiempos. Muy bien. Les agradecemos a todos la participación, a todos los expositores, a todos los expertos que han aportado toda su experiencia, a las coordinadoras que me han ayudado tanto en estos meses, y los invitamos a participar. No puedo compartir la pantalla, Esteban. Ahí te habilité de vuelta. A ver. Ahí está. Bueno, queremos invitarlos a todos ahora para el 13 de noviembre para participar de Zona SAOI Sur, esta vez, donde van a participar las provincias de Neuquén, La Pampa, Provincia de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y van a estar coordinando, donde se pueden comunicar con las doctoras Claudia Zárate y Valeria Sampieri, que me van a ayudar en la coordinación de la última zona SAOI. Así que muchas gracias a todos y a todos los participantes que se han quedado hasta el final. Hermosos casos y muchísimas gracias por todo. Nos vemos prontito.
Gracias. Gracias Esteban, gracias por tu atención. Y la paciencia. Gusto, saludos. Mucha paciencia, gracias Carlota, gracias Miriam. Gracias Esteban, gracias a todos. Gracias. Miriam. También Gracias. Gracias a